Lo que está sucediendo en este momento en el Congreso de la República definitivamente es algo que debe preocupar absolutamente a todos los colombianos y que todos debemos tener el ojo puesto en lo que está sucediendo con la nueva reforma laboral. Recordemos que hace algunos días los congresistas no solamente hundieron la consulta popular, pues porque debían tener un argumento, y ese argumento para hundir este mecanismo de participación ciudadana fue revivir la reforma laboral. Lo curioso de todo esto es que esa reforma fue a parar a la Comisión Cuarta del Senado de la República, que en este momento está siendo presidida por Angélica Lozano. Angélica, a través de todos estos días, ha mencionado a través de sus redes sociales que supuestamente prácticamente van a trabajar de domingo a domingo, que esta reforma es prioritaria, que supuestamente pues los congresistas no van a parar, que van a escuchar tanto a ciudadanos como a trabajadores y empresarios. Pero hay algo que está sucediendo y que apenas va el primer día de debate, el primer día en este caso de audiencia pública de esa reforma laboral, y es que todo parece indicar que Angélica Lozano, en conjunto con las personas que están allí ayudándole a ella en medio de esta reforma, es a que esa salga única y exclusivamente beneficiando a los grandes empresarios de nuestro país y no a personas como por ejemplo los aprendices del SENA, que incluso los dejó por fuera de esta audiencia pública, y eso lo denunciaron varios congresistas que ya los vamos a escuchar. Sin embargo, no solamente eso ha sucedido. En medio de esta audiencia pública que se está dando sobre la reforma laboral, que de hecho los invito a que vayan, la vean, en este momento la están dando en vivo a través de los canales oficiales del Congreso de la República, porque es un tema de absolutamente interés general, de interés nacional, pues dos personas le cantaron la tabla a los congresistas y a los que sí se les puede decir que son privilegiados. Por un lado, el actor Julio Correal, que pertenece a la Asociación Colombiana de Actores, y por el otro, Nora Padilla, que pertenece a la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia, pues efectivamente le cantaron la tabla a estos congresistas que por años se han lucrado. Incluso el actor Julio Correal le dejó completamente clarísimo a los congresistas de nuestro país que los únicos privilegiados son ellos, y que lo único que están buscando, que lo único que estamos buscando en este momento es que nos regresen los derechos que nos quitaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que no están pidiendo, que no estamos pidiendo absolutamente nada nuevo, sino es algo que ya teníamos y que los congresistas de derecha aprobaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pues ya nos vamos para allá. Antes de que ustedes escuchen todo lo que ha sucedido en este momento en el Congreso de la República, como siempre la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que continúan compartiendo nuestro contenido, que van dejando su like, que van comentando. Recuerden ustedes que muchas de las cosas que vamos a mencionar acá, muy poco o nada se habla a través de los medios tradicionales de comunicación, y por eso ese miedo por parte de la oposición y de los medios tradicionales hacia los medios alternativos. Quiero que empecemos este video observando estas palabras que mencionó la senadora María Fernanda Cabal, que fue una de las que se opuso a la consulta popular. Ella, pues allí le estaban haciendo una entrevista sobre el tema de trabajar, sobre el tema laboral, y básicamente ella dijo que empezó a trabajar no porque lo necesitara, sino porque ella no quería pedirle absolutamente nada a su padre. Este tipo de personas son las que no pueden pasar en el año 2026. Privilegiados que vinieron de familias adineradas, que nunca les ha interesado el trabajo, que nunca les ha interesado los trabajadores, y la misma María Fernanda Cabal lo dice en este video. Escuchen esta desfachatez, por favor. Yo empecé a trabajar, Beto, sin necesitar trabajar. Ella empezó a trabajar sin necesitar el trabajo porque pues venía de una familia adinerada. El papá le daba absolutamente todo, no como los colombianos de a pie que se tienen que levantar a las 4 o 5 de la mañana para llegar a su lugar de trabajo, que no les pagan en este caso recargos nocturnos, que no les pagan dominicales ni festivos, aprendices del SENA que no tienen ni siquiera acceso en este caso a prestaciones sociales, o madres comunitarias, periodistas que tampoco tienen acceso a contratos dignos. Precarización laboral, pero pues María Fernanda Cabal, ¿qué va a saber de eso si ella desde que nació estuvo dentro de los privilegiados? Era angustia, era en la intimidad, como cuando vos no tenés trabajo porque estás recién graduado y decís, ay, ¿quién será que me da trabajo? Angustia existencial. Empecé a trabajar en la universidad antes de graduarme.
en la Universidad de los Andes, ¿no? Donde ella estudió. ¿Con qué palancas? No sabemos, pero pues ella ahí dice que entró a trabajar a la universidad de la cual en este caso se graduó antes de graduarse, que es la Universidad de los Andes. Privilegio hasta más no poder, lo dice en cada una de sus palabras. Porque yo necesitaba ganarme mi plata sin tener que pedirle a mi papá. Toda la vida me he comprado mis cosas porque odio pedir. De pronto es un tema de ego y de vanidad personal. No quiero tener un marido a quien tener que pedirle pues para comprarme un brasier y unos calzones. No quiero tener que depender de otro. No quiero depender de un hombre. Eso no significa que lo rechace. Significa que yo me valgo por mí misma. Significa que es privilegiada, que nació siendo privilegiada y que empezó a trabajar en este caso, pues no porque lo necesitara, sino más como por gusto, tal vez, entre comillas, porque ni siquiera en el Senado de la República trabajan estos congresistas de oposición del Partido del Centro Democrático. Pues bueno, esos son los congresistas que se oponen a contratos dignos, estabilidad laboral y los que están completamente a favor de la precarización laboral en nuestro país. Además, hay denuncias también que se han realizado frente a que en efecto pues esta nueva reforma laboral pasó a la Comisión Cuarta del Senado de la República. Extrañamente no se sabe por qué, no se sabe bajo qué criterios Efraín Cepeda decidió que esta reforma laboral tan importante para nuestro país llegara a la Comisión Cuarta, y de ahí también han nacido varias denuncias como la que incluso realizó la senadora Esmeralda Hernández hace unos días. Y aquí por ejemplo la cuenta de Mamertos nos explica o nos dice un poco quiénes son las personas que están detrás de esta comisión, quiénes son las personas que están en la cabeza de esta comisión y por supuesto quiénes fueron nombrados por Angélica Lozano. Vean esto. El jefe de la banda Efraín Cepeda y la tráfuga Angélica Lozano nos creen pendejos. Ahora ponen al congresista Juan Felipe Lemos Uribe, primo de Álvaro Uribe, el que nos quitó los derechos laborales en el 2002 de coordinador de la reforma laboral de la Comisión Cuarta. Malpa, es lo que dice allí la cuenta de Mamertos a través de su cuenta de X. Pero, ¿quién es ese hombre? Observen ustedes este video del año 2023 en donde se daba esos primeros debates sobre la reforma laboral, porque recordemos que esta reforma estuvo engavetada por muchísimo tiempo. Y observen ustedes aquí cómo reaccionó el señor Lemos, primo de Álvaro Uribe Vélez, que pertenece al partido de la U, porque tenía inconformidad con los tiempos de intervención, saboteando desde hace años debates tan fundamentales como esta de la reforma laboral. Vean esto. De que las empresas o los empresarios de... Un minuto más para el senador Lemos. Dependiendo de la rentabilidad que tengan, señor presidente, ojalá usted haga aquí una exposición seria. Ojalá la haga. Eso no está bien. Y ya no intervengo más. Respéteme. Senador, venga. Esto no es un tema mío. Esto no es un tema mío. El tema no, el tema aquí hay disciplina y aquí pues hay reglas y las reglas se establecieron. Yo con todo respeto, si usted necesita 2 o 3 minutos más, son flexibles, pero pues yo creo que el criterio no es ese. Senador Roldán tiene la palabra. El mismo senador le estaba diciendo que si necesitaba más tiempo que se lo daban, pero que por favor se quedara. Pero pues ya sabemos cómo actúa la oposición en nuestro país y estos partidos de derecha, cómo actúan los familiares del acusado Álvaro Uribe Vélez sobre debates tan fundamentales, porque desde hace años vienen saboteando la reforma laboral, vienen saboteando la reforma pensional, la reforma a la salud, y aún así se atreven a decir que supuestamente el presidente tiene el país en las ruinas, cuando no ha pasado ni una sola reforma, a excepción de la pensional, que en este momento está en estudio por parte de la Corte Constitucional debido a las múltiples demandas que ha interpuesto la oposición en contra de esta reforma. Adicionalmente, antes de irnos ya a lo que ha sucedido en estas últimas horas en el Congreso de la República y a lo que han dicho personas sobre esta reforma laboral que es fundamental, quiero que ustedes observen esto. Angélica Lozano junto con la senadora Esmeralda Hernández pues fueron en este caso invitadas a un debate en la W. Sin embargo, pues como era de esperarse, Angélica Lozano huyó. Vean esto. Igual que se escondió para no votar la consulta popular, se esconde para no debatir porque sabe que miente. La senadora Angélica Lozano no quiso debatir en la W conmigo. Nos dejó esperando. ¿A qué le tiene miedo? Menciona allí la senadora Esmeralda Hernández. Y eso quedó grabado. Vean esto.
A conversar con dos mujeres. Nos vamos al Congreso de la República. Senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un saludo para ti, un saludo para María Camila y para la audiencia que nos acompaña hasta ahora. Mil gracias por esta invitación. Gracias. Senadora Angélica Lozano del Partido Verde, gracias por estar con nosotros también. Senadora Angélica Lozano. Mientras la saludamos, senadora Lozano, no, creo que todavía, bueno, vamos a retomar la comunicación, pero en el entretanto vamos a conversar. Y no se dio esa comunicación con Angélica Lozano. Definitivamente le tiene miedo a la verdad. Y también le tiene miedo, al parecer, a los ciudadanos, a los aprendices del SENA y asociaciones que en este caso deberían estar allí presentes en medio de esta audiencia pública de la reforma laboral. Una reforma que durante muchísimo tiempo la tuvieron engavetada, que el mismo presidente Gustavo Petro lo denunció en reiteradas oportunidades, y que esta reforma busca única y exclusivamente la dignificación laboral de cada uno de los ciudadanos. Vean ustedes esta denuncia que realizó aquí la representante Mafe Carrascal. Denuncia pública. Es un absoluto descaro lo que está ocurriendo con la audiencia pública sobre la reforma laboral convocada por la Comisión Cuarta del Senado de la República. Angélica Lozano le dijo al país que escucharía a la ciudadanía, pero despojó a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la posibilidad de intervenir en la audiencia. Quieren excluir a la Central Unitaria de Trabajadores, a la Confederación de Trabajadores de Colombia, a Sintracarbón, a la Unión de Trabajadoras Domésticas Afrocolombianas, entre otras organizaciones y expertos sobre el mundo del trabajo. ¿A quién le cabe en la cabeza que excluyan a las centrales sindicales para hablar de la reforma laboral? Ciudadanía son las cabezas de organizaciones empresariales como Jaime Alberto Cabal de FENALCO y José Daniel López de Alianza IN, pero no quienes luchan por los derechos laborales. Puedo entender que no me quieran dar la palabra a pesar de que me inscribí, pero esto... Tengan un poquito de vergüenza, por favor. Para rematar, el acceso está restringido al recinto, cosa que no suele pasar en las audiencias públicas. ¿A qué le temen? Efectivamente, en medio de esta audiencia pública que se está dando en el Senado de la República, pues ya han hablado personas como Bruce McMaster, han hablado personas de organizaciones, presidentes en este caso de organizaciones de las empresas, grandes conglomerados empresariales, empresas privadas, porque esto parece indicar que esta reforma laboral estaría beneficiando más a los empresarios que a los trabajadores. Y vean ustedes lo que menciona nuevamente aquí Mafe Carrascal. Minutos después de esta denuncia, que fue lo que leímos anteriormente, Angélica Lozano dijo en la audiencia en la que estoy presente que no era que no se le iba a dar la palabra, es que no habían llegado temprano. Perdón, nos cree caídos del zarzo. Yo he organizado y presidido muchas audiencias públicas y no se estila que quienes intervienen asistan desde que empieza hasta que termina la audiencia. Son las centrales obreras. ¿Cómo se le ocurre sacar a los trabajadores y trabajadoras porque no llegaron temprano? Si es que no habrían la audiencia pública a la que no pueden entrar la ciudadanía libremente. Si hubieran querido algo realmente incluyente y democrático, lo hacen en el recinto de la plenaria de Cámara, que es mucho más grande, fue lo que mencionó allí la representante. Por otro lado, también Alfredo Mondragón, representante a la Cámara, realizó también otra denuncia, y es el hecho de que el señor que vimos anteriormente, Lemos, primo de Álvaro Uribe Vélez, primo segundo de Álvaro Uribe Vélez, pues resulta que llegó tarde a la audiencia pública, una audiencia tan importante, una audiencia que de hecho ellos mismos sabotearon y que tal parece que siguen saboteando. Una reforma necesaria en nuestro país está en manos de personas como el primo segundo de Álvaro Uribe Vélez. Vean esto. Atención, esta es la importancia que el Congreso le da a la nueva reforma laboral. El coordinador ponente, Felipe Lemos, no vino a la audiencia pública que convocaron y la senadora Angélica Lozano no dejó entrar a todos los aprendices del SENA. Van a deformar la reforma. Vean esta denuncia. Bueno, le quiero decir al país que el señor Lemos, quien dio la consulta popular porque dijo que había revivido la apelación para la reforma laboral y es coordinador ponente, no está. Resulta que el coordinador ponente más hierro en contra de los derechos laborales, el primo de Uribe, el señor Lemos, resulta que no está, ¿no? Que está de manera virtual, es coordinador ponente, pero aquí estamos incluso representantes de la Cámara que hemos sido ponentes, Mafe Carrascal, algunos de nosotros, y no,
el tiempo no les da para atender de manera presencial las intervenciones que están dando. E incluso ha impedido la senadora Angélica Lozano que entre a aprendices del SENA. Solamente le permitió a algunos entrar, pero afuera los dejaron. Esta es la importancia y la seriedad que le dan de escucha al pueblo colombiano, una especie de simulación de escucha. Atento pueblo colombiano, porque lo que quieren volver la reforma laboral es solamente escuchar a poco de empresarios. Solamente actor empresariales para que sigan hablando en contra de los derechos laborales del pueblo colombiano. Estén pendientes, los quieren robar. Solamente beneficiar a los empresarios es lo que quiere Angélica Lozano a través de esta reforma, pero yo quiero que ustedes escuchen por favor atentamente las palabras inicialmente de Nora Padilla en medio de esta audiencia pública. Ella pertenece a la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia y luego de su intervención viene la del actor Julio Correal. Él pertenece a la Asociación Colombiana de Actores y en donde básicamente le dan sopa y seco a los congresistas de nuestro país porque ellos sí son privilegiados. Creen que en este caso los colombianos de a pie, los que están exigiendo que regresen derechos que nos quitaron porque es que no es algo nuevo. Entonces es porque ellos lo dicen desde el privilegio. Observen esto, por favor. Nora Padilla Herrera, Asociación Nacional de Recicladores de Colombia. Ella es nacional. Ya está conectada Claribel. Muy buenos días. Es cierto que el empresariado genera riqueza para sí mismo. Los que generamos riqueza para el país y para el mundo somos los trabajadores. Los trabajadores, efectivamente, en el mundo, el esquema obrero patronal está en desmonte. No por decisión de los trabajadores, sino por decisión del empresariado. Y no es que hayamos el 70% en informalidad o inactivos, es que muchísimos trabajadores, millones de trabajadores en el mundo, estamos en sobrevivencia. Por eso es súper importante que efectivamente esta reforma tome los puntos 3 y 8 de la reforma laboral o de la consulta popular que se tiene, y es la creación de regímenes especiales para trabajadores que no tenemos ni queremos tener patronos, porque hay esquemas asociativos que tenían régimen especial hasta el año 2008. Entonces pagábamos seguridad social no completa, sino salud, pensión y riesgos como un esquema de protección laboral, en especial para trabajadores que estamos en alto riesgo. Muchos de los trabajadores en el mundo trabajamos para las multinacionales y las multinacionales no nos reconocen ni siquiera un buen precio por lo que hacemos. En el caso de los recicladores, nosotros rescatamos millones de toneladas de materias primas desde la basura y siempre el precio está deprimido. Nosotros sí creemos que efectivamente, como en el café, debería haber un precio de sustentación para las materias primas recuperadas que sustentan a las multinacionales del reciclaje. Que después no nos venden el papel higiénico barato, que después no nos venden las varillas baratas, que después no nos venden ninguno de los productos que producen a precio deprimido históricamente. Al pueblo colombiano ni al pueblo mundial se lo venden barato. Entonces nosotros desde el gremio de los recicladores le pedimos a este Congreso que efectivamente se le devuelvan derechos que se han perdido. No nos están dando nada nuevo, se está retomando algo que ya teníamos, que tenemos derecho a seguir teniendo, y que ojalá se incluyan los regímenes especiales para los millones de trabajadores en supervivencia, que somos los que generamos riqueza para el país, somos los que le generamos nuevas condiciones económicas, sociales y ambientales. No tenemos incentivos de ningún tipo, no tenemos fomento de ningún tipo. Entonces, en el marco de esta reforma laboral, en el marco de estas posibilidades de revisar categóricamente el mundo del trabajo, que para el resto de la gente se está acabando el esquema obrero patronal, se generen condiciones para la totalidad de los trabajadores en Colombia. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Julio Correal, ACA, Asociación de Actores, y se prepara de manera virtual Claribel Palacios, de la Unión de Trabajadores de Servicio Doméstico. Pendientes ahí, por favor, a lo que dice Julio Correal, porque también fue contundente, al igual que Nora Padilla. Vean esto. Muy buenos días. Mi nombre es Julio Correal, vengo a nombre de la Asociación Colombiana de Actores y Actrices, un sindicato que agrupa en la actualidad cerca de 1.300, 1.400 actores y actrices que trabajamos en televisión, cine, teatro, espectáculos en vivo, publicidad, audiolibros y otros campos. Cuando nosotros creamos nuestra organización hubo un revuelo porque se imaginaban que el mundo nuestro era un mundo solamente lleno de glamour y no tenían ni idea de que las condiciones laborales nuestras eran bastante precarias,
producto de los contratos de prestación de servicios. Acá cuando oí hablar a la señora representante de ANATO que hablaba de la jornada de 44 horas, que creo que es la meta, 47 horas, nosotros en una pelea larga en la ley del actor logramos dejar la jornada nuestra en 72 horas. Porque acá se trabajaban más de 18 o 20 horas en las producciones audiovisuales y hoy por hoy en algunos campos con los que no tenemos acuerdos y que no han enterado de que la ley del actor existe, siguen trabajando así. Lo mismo en la publicidad. Y si eso para nosotros los actores era terrible, para las personas de la parte técnica era mucho peor, porque las personas de arte, de fotografía tienen que madrugar a recoger equipos y llegar a los sitios de grabación con 2 horas, 3 horas de anticipación. Alguna vez discutiendo con un empresario en una mesa de negociación decía, pero ¿cuál es la joda de las 12 horas? ¿Por qué no pueden pasar de ahí? ¿Por qué es el cuento de las 8 horas? Le decía, porque son 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de sueño. Y el descanso es para estar con la familia o para vivir. Pero resulta que acá, en los medios nuestros, se volvió lo más importante el producto y se olvidaron de las personas. Nosotros, ¿a qué venimos acá? ¿Por qué estamos apoyando esta reforma? Porque hay un punto que puede favorecer mucho a las personas que trabajamos en esto, porque la única manera de que tengamos acceso a los derechos que tienen todos los trabajadores, como el derecho a las cesantías, a las primas, el derecho a las vacaciones, las protecciones para las mujeres embarazadas, es la laboralización, ¿sí? Yo oigo acá a los empresarios, y es que dar derechos genera pobreza. Creo que este es el único país del mundo donde anochece a las 9 de la noche. Aquí el sol, bueno, donde tienen estaciones, pero acá no tenemos estaciones. Y además, estos derechos ya existían antes. De verdad, yo creo que si entramos en el tono del mundo, hay países que ya están reduciendo la jornada laboral, que la están bajando de 8 horas y aquí la queremos subir. Por favor, por favor. Nosotros acá con algún empresario decías que nosotros trabajábamos de sol a sol. Y yo le dije que entonces si tuviéramos estaciones, ¿qué? ¿Trabajaríamos 18, 20 horas? Nosotros estamos apoyando eso porque además la organización sindical, en el caso de los actores y en el caso de los trabajadores técnicos, ha sido estigmatizada. Muchos productores, muchos mandos medios siguen intentando negar lo que ya hemos alcanzado. Y venimos a poner un tema también acá en consideración, y es la ONU desde hace muchos años nos clasificó a los artistas y a las personas que trabajamos en el entretenimiento como trabajadores especiales, que somos trabajadores intermitentes. Y como trabajadores intermitentes, así como lo decía la compañera recicladora en la que me sentía profundamente representado por lo que decía, necesitamos un régimen distinto, porque son más los tiempos de vacancia que los tiempos de trabajo constante. Y muchas veces los ensayos, la preparación, todo el trabajo previo al trabajo en sí no es reconocido. Ustedes sí son personas que están en el glamour. Ustedes sí son personas que tienen unos ingresos que los puede considerar unas personas glamurosas. Tengan consideración por el universo del trabajo, que no somos necesariamente nosotros, sino esas personas a las que le están privando esos derechos a acceder a unos mejores ingresos por trabajar horas extras, por trabajar los domingos y por dejar la familia en los momentos en que los demás están descansando. Muchas gracias. Ellos sí son personas glamurosas, son personas que viven del privilegio, pero que viven además, hay que decirlo por supuesto, gracias a nosotros, a los colombianos, viven gracias a los impuestos de los colombianos y que ahora, ahí les boto otro dato que esperamos por supuesto ahondar más en este tema, y es que se les va a dar un aumento de salario a los congresistas y ese salario les va a quedar en aproximadamente 52 millones de pesos. Ya no son 48 millones de pesos, ya no son más de 40 millones de pesos, serán más de 50 millones de pesos lo que van a recibir los congresistas. Y se preocupan porque supuestamente los empresarios van a quebrar, que porque supuestamente van a acabar empleos. Pero si es así, entonces, ¿por qué en este caso no aplican a la reducción de los salarios y ese salario que sobraría después de la reducción, pues se lo dan en este caso a los supuestos empresarios que van a quedar en la quiebra con la reforma laboral? Vean esto, además que menciona aquí Alfredo Mondragón para ir finalizando este video. Este fue un video grabado a las 9:46 de la mañana en donde el representante, denuncia que en este caso la senadora Angélica Lozano lo que hizo fue cerrarle la puerta a los aprendices del SENA que también deben estar presentes en la discusión de esta reforma, pues porque ellos también están nombrados allí y hay un artículo que podría beneficiarlos. Vean esto. Bueno, les quiero informar que siendo las 9:40 de la mañana, la senadora Angélica Lozano está restringiendo el ingreso a la ciudadanía del SENA. Aquí tiene aprendices del SENA que no los deja entrar, pero cuando entra la gente de la ANDI, entra de una. Cuando entra la gente de Asofondos, entra de una. Cuando entra gente de FENALCO, todos los que van a hablar en contra de recuperar derechos, esos sí entran de una y con preferencia.
porque ya le parece que dejar entrar aprendices, ni siquiera las barras porque le parece que dizque dañan la audiencia. Esta es la realidad. Ella dice que llegan a dañar la audiencia. ¿Cómo así? Dejar entrar aprendices del SENA dañan una audiencia, señora Angélica Lozano. Pues vea, está lleno de policías esto, no los dejan entrar. Voy para adentro, pero hay que decirle que no le teman al pueblo, que ellos tienen derecho a reclamar que las próximas generaciones de aprendices SENA tengan contrato laboral, que llevan más de 20 años negándole sus derechos básicos laborales y que por supuesto ellos van a dejar entrar ¿a quién? A Penalco, Aida. Esas son las palabras del congresista Alfredo Mondragón en medio de esta denuncia que realiza en contra de Angélica Lozano, que ya nos deja más que claro por qué el afán de que efectivamente reviviera esta reforma laboral, porque en este caso pues lo que buscarían a través de esta reforma, dependiendo de cómo salga de esa comisión cuarta que ella está presidiendo, es que esta beneficie única y exclusivamente a los empresarios y no a los trabajadores y no a los aprendices y no a los actores y no a los recicladores, como los escuchamos ahí en medio de esa audiencia pública. A todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse, no olviden por favor dejar sus comentarios, pero sobre todo por favor no olviden compartir este video para que todos los colombianos sepan qué es lo que se está viviendo en este momento en la comisión cuarta del Senado de la República en cabeza de Angélica Lozano, que lo único que está haciendo es sabotear esta reforma que es necesaria en nuestro país, una reforma que por supuesto la sabotearon hasta más no poder, una reforma de la que le hicieron jugaditas hasta más no poder y que ahora pues Angélica Lozano quiere posar de salvadora en medio del debate y audiencia pública de esta reforma que está dejando claro una vez más cuáles son los intereses de ella y los de la oposición. Solamente revivir esta reforma para apoyar a los empresarios y no a los trabajadores. A todos muchísimas gracias, nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Gracias a las personas por compartir, gracias a todos por seguir aquí apoyando a los medios alternativos.